noches, soy la docente Debra Denis Duarte. Sean bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de séptimo grado. El bloque que vamos a tratar es el bloque 3, Materia y Energía. La lección que trataremos es la lección número 22, la cual lleva por nombre Sistema de Unidades. Vamos a ver las unidades. Continuamos con la clase. Vamos, jóvenes. Continuamos. La fecha del día de hoy es lunes 11 de octubre del 2021. El tema que abordaremos es la lección 22, Sistema de Unidades, y su estándar, utilizar correctamente el Sistema Internacional de Unidades y Medidas para desempeñar con mayor criterio el contexto actual. Bienvenidos a una clase de séptimo grado de su licenciada, ¿verdad?, Debra Denis Duarte, una clase de Ciencias Naturales. La frase motivacional del día de hoy, pues la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo, de Nelson Mandela. Sabemos que si no hubiera educación, pues no existiría muchas de las eminencias que existen el día de hoy. Preguntas de conocimientos previos, observando las imágenes, ¿verdad? ¿Qué observamos? Pregunta número 1. ¿Qué observamos en las imágenes? Pregunta número 2. ¿Cuáles de estos instrumentos hemos utilizado y para qué o por qué? ¿Sabes qué es un sistema de unidades? ¿Por qué necesitamos medir nuestra vida cotidiana? Pues si observamos aquí, ¿verdad? La primera pregunta, ¿qué observamos en las imágenes? Pues una señora viendo su hora, a un niño le están tomando la temperatura y a otro le están midiendo para confeccionarle alguna camisa o algo por el estilo. Dependiendo cada una de ellas, pues vamos a contestar en cada una de las preguntas, ¿verdad? En el trayecto del video, pues vamos a ir viendo la respuesta de cada una de estas interrogantes. Pues seguidamente tenemos lo que es la infografía, ¿verdad?, del sistema de unidades, la cual pues aquí está el enlace y las iremos desglosando de la siguiente manera. El sistema de unidades es el sistema de unidades. Los sistemas de unidades son un conjunto de unidades convenientemente relacionadas entre sí, que se utilizan para medir diversas magnitudes, tanto como volumen, peso y longitud, perdón. Representan una parte importante de nuestra vida cotidiana y diaria, ¿verdad? Constantemente se hacen mediciones, por ejemplo, que toman de trasladarse de un lugar a otro, la distancia que hay del centro educativo a la casa, ¿verdad?, etcétera. Las mediciones son importantes tanto en la experiencia como en nuestra vida cotidiana, pues sabemos, ¿verdad?, que las medidas son indispensables para lo que es la convivencia, tanto en medidas o en la alimentación. Seguidamente, pues existen varios sistemas de unidades, entre los que se destacan el Sistema Internacional SI, ¿verdad? Este sistema es coherente en unidades adaptadas y recomendadas por la Conferencia General de Pesas y Medidas, que sus siglas las podemos observar acá. El origen de este sistema remonta a los años de 1875, cuando 17 naciones decidieron firmar el primer acuerdo internacional que permite unificar unidades de medida y patrones de medición. La prevención era buscar un sistema de unidades único y válido en todo el mundo, y así facilitar el intercambio comercial, ¿verdad?, académico y científico en todo lo que tuviese relación con la medición. El Sistema Internacional de Unidades, conocido por su abreviatura SI, es el sistema de unidades utilizado ampliamente en todo el mundo. Como sabemos, aquí un ejemplo podría ser aquí habla más que todo en el ámbito pues académico, comercial y científico, ¿verdad? Que cuando nos referimos pues académico y científico, pues podríamos observar, ¿verdad?, un médico si va a medir la temperatura de una persona. Sabemos que esa temperatura, ¿verdad?, es la misma para todo el ser humano, 36, ¿verdad? Y pues si pasa de esa temperatura, pues tiene fiebre. Otro dato curioso es que si lógicamente también queremos medir la altura de una persona, ¿verdad?, en todos los países pues se utilizaría el mismo sistema para medir la altura de esa persona. Con la mayoría de los países de los que constituyen el conjunto legal de unidades, el Sistema Internacional de Unidades formado por dos clases de unidades, la unidad A, unidades fundamentales, y la B, de las derivadas. Sabemos que las unidades fundamentales pues se definen aparte de un patrón estandarizado, ¿verdad?, invariable. Todas estas unidades son medibles igual que en cualquier lugar del mundo. Y las derivadas, ¿verdad?, pues esas son unidades, son aquellas que se imaginan
de la combinación de algunas magnitudes fundamentales. Algunas de estas han recibido el nombre de especiales y símbolos, ¿verdad? Particularmente entre ellas se muestran en el cuadro que observaremos a continuación. Aquí pues observamos, ¿verdad?, lo que son las magnitudes, ¿verdad?, derivadas, las cuales pues son un desglosamiento de las fundamentales, podríamos decirlo de esta manera. Estas unidades son aquellas que se originan con la combinación de magnitudes fundamentales. Pues aquí tenemos lo que es la magnitud, ¿verdad?, el nombre de la unidad y su símbolo, pues el área superficial. Aquí podemos observar, ¿verdad?, que el área superficial, su unidad es el metro cuadrado y su símbolo es M2. Es como tener un metro calculado dos veces, ¿verdad?, de esta área superficial. También aquí en el área superficial, un ejemplo que podríamos poner es cuando medimos el área de un terreno, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el volumen. Cuando hablamos de volumen, pues nos referimos a metros cúbicos, ¿verdad? Y el volumen, pues sabemos que es el espacio que se puede obtener de algún producto, ¿verdad? Y lo representamos pues por metros cúbicos. Luego tenemos, ¿verdad?, que como les decía, también puede abarcar algo en el espacio, lo que es el volumen. Luego tenemos lo que es la velocidad. La velocidad, pues sabemos que su unidad es metro por segundo, ¿verdad? Cuando hablamos de velocidad, pues también hace referencia al símbolo de m sobre s, metros y segundos, ¿verdad? La aceleración, pues aquí tenemos que su unidad es el metro por segundo al cuadrado y su unidad es el metro sobre segundo al cuadrado. La masa sobre el volumen, pues sabemos que esta masa sobre el volumen, ¿verdad? Su unidad es el kilogramo por metro cúbico y se representa por el símbolo kg sobre metros al cubo. Seguidamente, pues tenemos lo que son nuestras unidades fundamentales, ¿verdad? Las cuales, pues estas unidades fundamentales son 7, se representan con sus unidades, símbolos y definición. Las magnitudes, unidad, símbolo y definición. Tenemos la primera, que es la longitud, ¿verdad? Sabemos que cuando hablamos de longitud, pues nos podemos referir a lo que es una cinta métrica, ¿verdad? Su unidad es el metro, ¿verdad? Su símbolo es m. El metro es la longitud de trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 1 sobre 299.770.458 segundos, ¿verdad? Este dato es lo mismo que mide un metro normal, de esos metros amarillos que comúnmente nos toman las medidas cuando vamos a hacernos algún traje de confección. Luego tenemos la masa, ¿verdad? La masa se representa en lo que es kilogramos y sabemos, ¿verdad?, que su símbolo es kg. El kilogramo es la duración que tiene el tiempo de 9.492.730 y 1.770 veces el periodo de oscilación de la radiación del átomo cesio 133. Luego tenemos el tiempo, que sabemos que su unidad es el segundo y su símbolo es una S minúscula. El segundo es la duración de 9 millones, como les había dicho, 192.631.770 periodos de radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles de hiperfino, ¿verdad?, del estado fundamental del átomo cesio 33. Estos pues son experimentos que se han llevado a cabo para llegar a este tipo de conclusión. Luego tenemos lo que es la intensidad de corriente, la cual pues conocemos que cuando hablamos de eso se refiere a la que es la unidad del ampere o amperio y su símbolo es el A. El amperio es la intensidad de una corriente constante que mantiene en dos corrientes paralelas, rectilíneas de la longitud infinita, de sección circular despreciable y situada en distancia de 1 metro a otro al vacío, ¿verdad? Producida una fuerza igual a 2 por 10 a la 7 newton por metro de longitud. Luego tenemos la temperatura. Cuando hablamos de temperatura puede ser algo frío o algo caliente. Pues le representa lo que es el Kelvin, una K mayúscula. El Kelvin es la unidad de temperatura termodinámica, como les decía, caliente o frío, es la fracción de 1 sobre 273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Luego tenemos lo que es la intensidad luminosa, la candela, se representa por una C minúscula y una D. La candela es la unidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia de 510 por 10 a la 12 Hz, cuya intensidad energética de dicha dirección es de 1 sobre 683 watts
por estereorradiación. Luego tenemos la cantidad de materia que se representa con su unidad mol, su símbolo significa mol también, y la definición que el mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades de elementos como átomos que hay en 0.012 kilogramos de carbono 12 que lo encontramos en nuestra tabla periódica. Luego, pues aquí podemos observar nuestra tarea, realizar un cuadro de diferencias entre magnitudes fundamentales y derivadas, cuál es su diferencia. Y luego vamos a completar un cuadro de magnitudes fundamentales en la cual pues aparecen algunas definiciones, algún término y usted tiene que completarlo. Y seguidamente pues muchas gracias, espero que este video sea de grata importancia y de gran ayuda para su educación.